Dios los bendiga. Esta palabra que el Señor puso en mi corazón para traer en esta noche, saben que no creo que sea simpática. No sé, a lo mejor muchos dicen, oh, de esto nos va a hablar. Pero el Señor lo puso en mi corazón. ¿Qué va a hacer? Está en la Escritura, por otra parte. Y creo que tampoco al enemigo le cause mucha gracia, porque esta mañana fui a Hudson a predicar esta misma palabra. Oramos con mi esposa antes de salir de casa, subí al auto y se me cayó el caño de escape. Cosas que suelen ocurrir en autos viejos, ¿no? Así que así como estaba con corbata y todo, me tuve que agachar, atarlo con alambre, ensuciarme todo. Volví a orar y dije, Señor, que no se me corte estos alambres, que pueda llegar. No se cortó el alambre, pero llegué a la esquina de la iglesia en Hudson y explotó una cubierta. Me pegué un susto porque, miren, fue una explosión, porque en la esquina hay tierra, se levantó una polvareda y la cubierta se abrió todo así, todos los alambres para afuera. Nunca había visto. Así que bueno, igual estaba ya a 20 metros, no había más que romperla toda, así que seguí avanzando, estacioné. Pero dije, esto me parece que algo de espiritual ya tiene, algo está pasando. Y el tema que yo traía, que no tiene nada que ver con los 5 puntos fundamentales que vengo predicando en los viernes, es la sujeción. Ya no me gusta, ¿no? Porque la sujeción sabe que es limitar la voluntad y limitar la libertad propia y sujetarla a la autoridad de otro. Y no nos gusta. Todos deseamos que alguien se sujete a nosotros, pero nosotros sujetarnos a otro, paremos, ¿no? Hasta ahí la cosa funciona, pero sin exagerar. De todas maneras, la voluntad de Dios es que estemos sujetos, que incluso estemos sujetos los unos a los otros, sin importar quién es mayor o quién es menor, porque somos un cuerpo. El cuerpo tiene una cabeza, la cabeza es Cristo, nosotros somos miembros que tenemos que estar funcionando de acuerdo a lo que la cabeza dice. En un cuerpo el sistema nervioso está conectado al cerebro y hace que cada uno de los miembros se mueva de acuerdo a las órdenes del cerebro. Si eso no ocurre, nuestros miembros hacen cualquier cosa, somos un cuerpo enfermo, espástico. Necesitamos que funcione de acuerdo a lo que el cerebro manda. El tema de la sujeción está en todos los órdenes de la creación. No solamente se reclama sujeción al hombre, sino que incluso en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 20, el apóstol Pablo nos dice algo que es toda una revelación. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Mire, algo vano es algo como el viento, algo inútil. La creación. Me dice, ¿cómo puede ser, Señor? ¿Por qué fue sujetada a vanidad? Dice, no por propia voluntad. No es que la creación se haya querido sujetar sola a vanidad, sino, dice la palabra de Dios, por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, Dios mismo. Dios mismo sujeta a la creación a vanidad por culpa del hombre que cae, pero también la sujeta a esperanza para el día que los hijos de Dios se rebelen de una forma gloriosa. Porque dice, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Usted y yo tenemos una libertad gloriosa, pero en sujeción. No hay libertad gloriosa si no estamos sujetos. Uno podría pensar, pero no, la libertad es hago lo que me da la gana. No, esa es la libertad según la carne. La libertad según el Espíritu es hago la voluntad de Dios. ¿Saben? Cuando yo estaba como director de Casa Bíblica, construimos ese gran muro que usted veía ahí sobre la calle de Mármol y los chicos empezaron a llamarla cárcel bíblica. Claro, se sentían como que faltaban las torres en los costados nada más. Y nosotros les decíamos, chicos, esto no está puesto para que ustedes no se escapen. Está puesto para que los de afuera no entren. Está bien, hay un límite.
El muro nos pone un límite. No podemos salir por cualquier lado. Si en alguna época podíamos salir por la esquina, por el arco, o a través de cualquier ligustrina, o estaba todo bien. Bueno, ahora está el muro. No puedo salir por donde me da la gana. Hay una puertita. Y en la noche se cierra. Eso me limita, me pone un límite, pero me da seguridad. Sé que a la noche puedo dormir tranquilo, sin que nadie se meta y aparezca adentro de mi dormitorio. Puedo dormir en paz. La sujeción también es como un muro alrededor mío. Me pone límites y me da seguridad. Es una gran paz poder sujetarse y compartir las decisiones que uno toma. Muchas veces me ha sido de una enorme bendición poder compartir una decisión que tenía que tomar con algunos de los pastores que están por sobre mí o que están conmigo y poder compartirla y que me digan sí o no. Y compartir también lo que ocurra con esa decisión. Si sale bien, fantástico. Y si sale mal, no estoy solo. Estoy sujeto. Y aún Dios, cuando uno está sujeto, lo bendice, aunque las cosas salgan mal. Porque aún todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Así que si usted se sujeta a un pastor y el pastor llega a equivocarse, mire, tenga paz, a usted le va a ir bien. Y el pastor, claro que tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Y ahí es donde a uno también se le pone la cosa difícil. Pero es el orden de Dios, es lo que Dios ha decidido. Así que la creación fue sujeta a vanidad. Nosotros hubiéramos deseado que estuviera toda sujeta a la bendición y a la autoridad de Dios, pero Dios lo ha dejado así para que ocurra en el tiempo que Él quiere. Israel, que podríamos llamarlo también la iglesia del Antiguo Testamento, no fue sujeto, fue bastante insujeto, siempre contendiendo con Dios. Desde Jacob, que era un hombre bastante complicado, bastante difícil, tuvo que recibir un arduo trato de Dios. Jacob es el que le da el nombre a Israel, porque se le cambia el nombre de Jacob por Israel. Jacob tiene sus 12 hijos, difíciles también. Cuando uno lee Génesis se encuentra con que había cada uno que necesitó tratos de Dios fuertísimos para ponerlos en su sitio. Así que te encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 2, que Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, está hablando de Israel, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hicieron lo que les pareció. También en Romanos 11, versículos 30 al 32, Pablo vuelve a la carga sobre lo mismo y dice, pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, del pueblo de Israel, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto todo es un problema teológico, ¿no? Pero sabe que si Israel hubiera sido obediente a Dios cuando el Mesías se presentó delante de ellos, el cristianismo hubiera sido una renovación del judaísmo y no hubiera trascendido como trascendió a toda la gentilidad. Así que gracias a que Israel endureció y fue desobediente, es que la palabra nos llegó a nosotros. Pablo dijo, bueno, los judíos no me oyen, me voy a los gentiles, y tuvo una gran victoria. Y ya el cristianismo no es una religión aislada a un sector, sino que es una religión universal para ser predicada a todo reino y a toda nación. Así que hay una voluntad de Dios, incluso en esta sujeción a desobediencia. Lo que sí podemos ver es que todos estamos finalmente sujetos a algo, a obediencia o a desobediencia. ¿Estamos sujetos a autoridad o no? No estamos sujetos a autoridad, pero caemos en la autoridad
del enemigo. No podemos mantenernos en el equilibrio en el medio, decir, bueno, yo estoy libre, porque hay dos reinos nada más, el reino de Dios y el de las tinieblas. El reino de Dios tiene un rey, que es Dios mismo, y las tinieblas tiene un príncipe de este mundo que controla el resto. Así que o nos sujetamos al rey o nos sujetamos al príncipe. Yo me sujeto al rey, creo que usted también. Para empezar, ya el rey tiene más rango que cualquier príncipe. Así que es mucho mejor sujetarse al rey de reyes y señor de señores que caer en las garras del príncipe de este mundo, que nos va a sujetar con lazos de acero y fuera de nuestra voluntad. Mientras que Dios siempre nos va a sujetar con lazos de amor y respetando nuestro libre albedrío. Así que estamos sujetos a una cosa o a otra. Y Dios reclama que las cosas se sujeten. En Hebreos 2, del 5 al 8, dice que la creación está sujeta al hombre. Dios ha puesto a la creación bajo sujeción del hombre. Ahora, como el hombre no ha querido tampoco sujetarse a Dios, mire lo que hicimos. Arruinamos la ecología, arruinamos la capa de ozono, produjimos el calentamiento de la atmósfera, se están derritiendo los polos, se contaminaron los lagos, los ríos. ¿Qué problema? La creación fue sujeta a un hombre que no quiso sujetarse a la voluntad de Dios y estamos arruinando el planeta que tenemos. Por otra parte, aún los científicos están avisando de que vamos a la ruina, de que vamos a terminar destruyendo el planeta, que se van a derretir los polos, que se van a desplazar los hielos, que se van a inundar las costas. O sea, están prediciendo de alguna manera, desde un fondo secular, una situación apocalíptica. Nosotros sabemos que el Señor viene, y en este tiempo en el que el Señor viene, la cosa se va poniendo más complicada, porque el diablo también sabe que tiene menos tiempo y empieza a actuar con una tenacidad quizá mayor. Y son tiempos en los que estamos viendo cosas muy difíciles y cosas muy hermosas. Son tiempos en los que Dios se mueve y que el enemigo también se mueve. Son tiempos en los que no podemos quedar en el medio, que tenemos que definirnos. Aún en las cosas de nuestra vida, aunque ya seamos cristianos, tenemos que definirnos para que ninguna área de nuestra vida quede sujeta al príncipe de este mundo, sino que en toda nuestra vida haya una sujeción al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando envió Jesucristo a los 70 a predicar el Evangelio, los envió de 2 en 2, aquellos hombres vinieron locos de contentos porque les había ido bárbaro y estaban sorprendidos porque decían, los demonios se nos sujetan. Así que eso para ellos fue toda una revelación, que los demonios se les sujetaran. Claro que también ellos habían visto cómo los demonios se sujetaban a Cristo. Así que los demonios también tienen que sujetarse. Tienen una libertad hasta por ahí nomás, pero Dios está por arriba de ellos. Y nosotros en el nombre de Dios también podemos hacer que se sujeten autoridades espirituales que ni siquiera vemos y que a veces no podemos ni lograr discernirlas, pero que funcionan, existen, están alrededor nuestro y muchas veces nos complican bien la vida. Pero nosotros en el nombre de Jesús tenemos autoridad delegada por Dios para que aún los demonios se sujeten a los hijos de Dios. Los ángeles y potestades están sujetos a Cristo. Eso lo dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:22, como no podía ser de otra manera. Todo está sujeto a Cristo. ¿Y qué pasa en el nivel humano? La Biblia no se le escapa nada y tiene para todos. 1 Timoteo 3:4 habla a los hijos. Hijos se tienen que sujetar a los padres. ¿Les gusta? No es lo que querían oír, pero es lo que dice la Escritura. Los hijos deben sujetarse a los padres, porque los padres son los que tienen la autoridad sobre ellos y tienen que sujetarse, porque ningún padre va a hacer algo malo por su hijo de por sí. Se podrá equivocar, pero va a bendecirlo y
y seguramente que lo va a hacer por amor, aunque se equivoque. Y la sujeción siempre va a ser bendecida por Dios. Es bendecida por Dios la sujeción a los padres de tal manera que hubo una oportunidad en que Dios le manda a los hijos de Recab que tomen vino. Y los hijos desafían a Dios y le dicen, nosotros no vamos a tomar vino porque nuestro padre nos lo prohibió. Y Dios los bendice. ¿Los bendice por haberlo desobedecido a Él? No, por haber obedecido a su padre los bendice. Así que miren qué bendición. Nosotros sujetándonos a la autoridad de nuestros padres recibimos una lluvia de bendiciones, aunque no la entendamos, y estamos bajo una cobertura espiritual. Todo el que se sujeta entra en cobertura. ¿Saben que Jesús, siendo aún un niño, un buen día los padres viajaron a Jerusalén? Jesús tenía 12 años. Cuando volvieron de la fiesta a la que habían ido, pensaron que Jesús estaba con alguno de los otros grupos que iba más adelante o más atrás en la caravana de regreso. Cuando se dieron cuenta que no estaban, ya habían avanzado bastante, se pegaron un susto bárbaro, se les había perdido el hijo. Así que regresaron a Jerusalén y se encontraron a Jesús discutiendo con los maestros de la ley y hablando de teología, de tal nivel que aún los maestros de la ley estaban con la boca abierta de lo que estaba sucediendo. Pero los padres eran los padres. Y luego dijeron, pero ¿cómo nos haces esto? Estábamos asustados. Y Jesús le dijo, en las cosas de mi Padre me es necesario estar, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero inmediatamente la Escritura, en Lucas 2, 31 creo que es, inmediatamente dice, se sujetó a sus padres. Era Dios y se sujetó a sus padres. Porque aún siendo Dios, podría haber reclamado que sus padres se sujeten a Él. Pero Él había mandado que los hijos debían sujetarse a los padres y Él cumplió. Y seguramente que no fue hasta los 18 años y después dijo, bueno, ahora hago lo que me da la gana. Porque lo encontramos aún en las bodas de Canaán, comenzando su ministerio, y su madre pidiéndole que hiciera un milagro, y él, aunque la reprende de alguna manera, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Todavía? Diciéndome cosas, diciéndome lo que tengo que hacer, pero le cumplió el deseo. Así que de alguna manera seguía teniendo, desde lo humano, una sujeción a sus padres, y ya era un hombre de 30 años. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición encontrar a un Dios de estas características! Que se sujetaba a su Padre en los cielos. Lo que mi Padre hace, yo hago. Si mi Padre no hace, yo no hago. Estaba sujeto totalmente. Hágase tu voluntad, no la mía, decía. Ojalá cada uno de nosotros pudiera hacer lo mismo con los que están en autoridad sobre nosotros. Sería una enorme bendición. Y este es el gran pecado que cometió Satanás. No sujetarse a quien lo había creado. Abandonar el sitio que se le había dado y pretender ser lo que fue. Y tuvo que ser expulsado. Y cuando fue expulsado, intentó que los demás también desobedecieran a Dios. Y los agarró a Adán y Eva y ya les hizo el verso y los contaminó. Y de ahí continuó, siempre, intentando de que nosotros desobedezcamos. Por lo tanto, usted tenga las antenas bien levantadas en lo espiritual. Cuando queremos desobedecer, cuando queremos no sujetarnos, no es del espíritu, siempre es de la carne. Y ojo, que Satanás tiene injerencia sobre nuestra carne, no sobre nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ya está redimido y nuestro espíritu desea hacer la voluntad de Dios. Pero nuestra carne es irredenta hasta la muerte. Por eso que tenemos que llevarla a la cruz cada día, por eso que siempre es un clavo nuestra carne y nos trae problemas. Pero tenemos que sujetarla para que no entre en las tentaciones que Satanás va a poner sobre nuestra vida. Tenemos que sujetarla, no nos queda otra. Ahora dejamos a los jóvenes que tienen que sujetarse a los padres y me meto en un terreno mucho más complicado. 1 Pedro 3:1, las esposas deben sujetarse a sus maridos. No me tiren con nada, hermana.
Lo dice la Biblia, cualquier cosa, vayan a quejarse a Pedro, que es el que lo escribió. Pero es así. Claro que no hay en ningún lado una sujeción a rajatabla hacia cualquier cosa. Nadie, por sujeto que yo sea, me va a decir, anda, tirate al río, yo voy a ir, me voy a tirar al río. Pero en todo lo que corresponda a lo que es la palabra de Dios, yo me tengo que sujetar. Así que aún las esposas deben sujetarse a sus maridos. En amor, habrá cosas que se podrán hablar, se podrán discutir. Pero cuando llega el momento final en el que hay que tomar la decisión, bueno, la decisión tendrá que caer sobre el hombre, porque es el que va a tener que rendir cuentas delante de Dios si la decisión no es la correcta. Y yo lo que he visto también es que mujeres que han sido muy avasallantes con sus maridos y no les permitieron tener la autoridad que les correspondía, no han sido felices. Así que es mejor sujetarse cumpliendo la voluntad de Dios en cada una de las cosas. Ahora olvídense de que yo soy pastor. Me corro. Hebreos 13:17. Los creyentes tienen que estar sujetos a sus pastores. No me mire, no se sujete a mí si no quiere, pero allá tiene más, sujétese a ellos. Los pastores tendrán que estar siempre buscando la voluntad de Dios para dar el consejo adecuado, de acuerdo al conocimiento y a la revelación que Dios nos dé con la Escritura y con su presencia, para poder aconsejar de la mejor manera posible a los que nos rodean y a los que nos vienen a pedir un consejo. Es una responsabilidad muy grande porque, como antes hablábamos, si nos equivocamos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Pero siempre el que esté sujetado va a ser bendecido, siempre. Aunque el pastor se equivoque, Dios lo va a bendecir igual. Así que en eso tenga absoluta paz. Sujétese a sus pastores, ámelos, como que tienen que rendir cuenta delante de Dios. Y ese es el orden que el Señor ha puesto. Y también Pablo en Romanos 13, del 1 al 7, nos dice que todos debemos estar sujetos a las autoridades en general. Y uno dice, pero ¿y a ese político corrupto? Sí. ¿Y a ese policía que a lo mejor es bruto? Sí. Y a aquel también, porque toda autoridad fue puesta por Dios. Y cuando uno entra a un lugar tiene que saber quién es la autoridad y sujetarse a la autoridad, sujetarse a las leyes de la nación, sujetarse a las autoridades. Es parte de la bendición de Dios y es parte del buen testimonio que nosotros tenemos que dar como cristianos. Que nadie nos señale pensando que nosotros estamos violando la ley, tenemos que sujetarnos. Cuando el intendente de Quilmes pidió que se hiciera una abstención por el problema sanitario que hubo, nos sujetamos. Quizá a algunos les pareció bien y a otros les pareció mal, pero la orden de Dios era sujétense a las autoridades y nos sujetamos. Cuando terminó, listo. Seguimos estando sujetos y contentos y gozosos y el Señor sigue bendiciéndonos. La sujeción aporta límites y aporta seguridad. El que está sujeto tiene autoridad. El rebelde pierde la autoridad. ¿Usted quiere tener autoridad? Póngase bajo autoridad. Si está en rebeldía, nunca se le va a sujetar nadie. Y va a patalear y se va a enojar, pero nadie se va a sujetar. Porque es el orden que Dios ha puesto. Yo me pongo bajo autoridad y de pronto Dios me da autoridad. Y no sé ni por qué. La obediencia es indicio de vida espiritual. Si usted está obedeciendo, es porque en el espíritu está vivo y está funcionando bien. La desobediencia siempre es indicio de carnalidad. Siempre. Así que hay un parámetro acá que uno ya puede usarlo para discernir. ¿Es desobediente? Es carnal. ¿Es obediente? Es espiritual. No hay vuelta que darle. No le podemos dar mucha manija a esto. ¿Es blanco o es negro? En la Escritura encontramos un ejemplo contundente de un creyente carnal, que es el famoso rey Saúl, ¿no? ¿Era creyente? Sí que era creyente. Creía en Dios. Creía en Dios, creyó cuando lo ungió Samuel y le derramó aceite sobre él, lo creyó.
Fue tocado por el Espíritu Santo, se encontró con una peregrinación de profetas, el Espíritu Santo lo tocó, salió profetizando él también junto con los profetas. Dios le dio autoridad porque era un rey, no era cualquier cosa, fue el primer rey que tuvo Israel, emprendió batallas contra todos sus enemigos y fue muy victorioso. No fue todo un desastre lo de Saúl. Fue un rey que logró consolidar a la nación y hacer de un montón de tribus esparcidas algo que funcionara como Estado. Fue en ese aspecto un buen rey, pero algo se le escapó. Pensó que al ser rey, él tenía la autoridad absoluta sobre todas las cosas. Y podía tener la autoridad política, podía tener la autoridad militar, podía tener la autoridad administrativa, pero se olvidó de que Samuel era el que tenía la autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual está por arriba de todas las otras autoridades, aún para un rey, para un presidente y para quien fuere. Así que Saúl se equivocó. Y un buen día, en una de las guerras que había emprendido contra los filisteos, él había provocado la guerra, quería incentivar a toda la nación para poder combatir contra los filisteos y atacó una guarnición, los provocó, los filisteos se armaron, prepararon 30.000 carros de guerra, 6.000 jinetes a caballo y una infantería que dice la Escritura que era incontable. Esto produjo todo un revuelo dentro de Israel. Algunos se pusieron detrás de Saúl valientes, otros dicen que se escondieron en los pozos de agua, porque dijeron acá nos matan a todos. Cuando estaban preparados para entrar en batalla, claro, nadie entraba en batalla sin ponerse primero en la presencia de Dios y ofrecer holocaustos. Lo esperaron a Samuel y Samuel no venía. Yo creo que Dios probó a Saúl de esta manera, lo dejó en remojo hasta el último minuto. No sé si a usted le habrá pasado, que Dios lo deje hasta el último minuto y cuando uno dice ya el agua me tapa, ya me muero, ahí sobre el último minuto, sobre el último segundo, ¡tac!, Dios obró. Saúl fracasó en la espera, no tuvo paciencia y dijo, bueno, basta, se terminó, Samuel no viene, hagamos el holocausto nosotros, vamos a matar los animales y a otra cosa, vamos a la guerra. Cuando había terminado de hacer todo, apareció Samuel. ¿Qué hiciste? Me esforcé, dijo. Hice todo lo bien. No hiciste todo bien, dijo. Hiciste todo mal. Desobedeciste a Dios. Te metiste en lo que no tenías que meterte. No tenías autoridad para hacer estos sacrificios. De la misma manera que hay un rey, que no recuerdo en este momento cuál era su nombre, que después en el periodo de la división del reino se mete a incensar y queda leproso. Los sacerdotes le dicen, no podés vos incensar, sos un rey pero no sos un sacerdote. Él dice, a mí qué me importa, yo soy un rey, hago lo que me da la gana. Así quedó todo blanco. Dice que lo tuvieron que sacar en andas, corriendo de adentro del templo y sacarlo afuera porque estaba el rey leproso. Así que hay cosas que no nos corresponden y que tenemos que dejarlas en la autoridad. Finalmente también encontramos que Samuel vuelve a desobedecer mal en la batalla contra los amalecitas. Esto desde el punto de vista de los derechos humanos nos puede parecer atroz, pero Dios había dicho, vayan, destruyan a los amalecitas, barran todo, no queda nada, ni el rey, ni la reina, ni los ciudadanos, ni las mujeres, ni los niños, ni las vacas, ni los camellos, ni los perros, nada, hay que matar absolutamente a todo. Uno le podría escandalizar esto, dice, ¿cómo Dios hacía esto? Mire, Dios es soberano y está aún por arriba de los derechos humanos. No sé, no me lo pregunte, pero habrá cosas espirituales ahí que había que exterminarlas por completo. A lo mejor cosas que nadie veía, solamente Dios. Y Saúl, con un corazón desobediente, cuando encontró el ganado, dijo, ¿cómo vamos a matar todos estos animales? Habrá hecho unos cuantos números, dijo, hay un montón de plata acá. Dijo, traigan todo esto. Dijo, se lo ofrecemos a Dios. Y lo trajo. Cuando se encontró con el rey, era un colega, ¿no? Saúl habrá pensado, si algún día caigo yo en una de estas, a mí me gustaría que me traten bien. Así que le perdonó la vida y lo trató fenómeno. Lo trajo y apareció otra vez el incómodo profeta Samuel. ¿Qué son esos balidos que estoy escuchando? Ay, bueno, sí, estaban, ¿por qué? Era una pena, ¿no? Desobedeciste de nuevo, dijo, y Dios te descarta. Se terminó tu reinado.
parece que no se lo tomó tampoco muy en serio, porque se hubiera puesto realmente a clamar y a llorar. Pero él ahora ha dicho, ¿qué me está diciendo el viejo este? Lo único que le dijo es, bueno, está bien, no importa, pero ahora que terminamos, yo tengo que ir al templo y tengo que adorar. Acompáñame. Samuel le dijo, no, no te voy a acompañar. Por favor, le dijo, no me hagas pasar papelones adelante del pueblo. Acompáñame. Aunque sea, finjamos que está todo bien. Samuel le dijo, bueno, lo voy a hacer. Y es la última vez que lo vio. Nunca más Saúl volvió a ver a Samuel. Miren qué triste, un rey que podía haber andado bien, caer en semejante desastre por desobediencia. Fue reemplazado por desobediencia. ¿Y quién fue levantado? Un David que no era perfecto porque cometió algunos errores bastante gruesos, pero era obediente. Era un hombre sujeto a autoridad, que se había sujetado a la autoridad de un rey complicado como Saúl. Se había sujetado de tal manera a riesgo de su propia vida, porque el otro de vez en cuando le daban ataques de locura, le tiraba flechazos y lanzazos y el otro lo tenía que eludir, y seguía tocándole la lira y tratando de apaciguarlo. Y cuando se puso incontenible la cosa y tuvo que huir, el otro lo persiguió con todo el ejército como si fuera el peor de los enemigos. Y David tuvo que andar escapando por todos lados y en 2 oportunidades tuvo oportunidad de matarlo. Un día David estaba durmiendo adentro de una cueva y se encuentra que por la cueva entra Saúl a dormir la siesta. Lo tenía ahí tiradito en el suelo, durmiendo. Los otros que estaban con David dijeron, Dios te lo puso en la mano para que lo revientes. Ahí está, no hay duda, esto es de Dios. David dijo, ¿cómo voy a tocar al ungido? Así que fue despacito y le cortó la punta del manto. Y sabe que aún cortándole la punta del manto se sintió un desgraciado. Se sintió tremendamente mal. Había ofendido la autoridad que Dios había puesto sobre ese hombre, que era un torcido y un complicado. Y cuando, después salieron afuera, le mostró desde lejos la punta del manto, y el otro miró y dijo, uy, Dios mío, estuve a expensas de que me mate. Le dijo, perdóname, eres mi hijo, bla, 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 todo cháchara, porque al poco tiempo lo siguió persiguiendo, y volvió a presentarse otra oportunidad. El ejército cansado, se fueron a dormir, parece que Dios puso un pesado sueño sobre todos. David se metió entre todo el ejército que estaba durmiendo, llegó hasta donde estaba Saúl con la lanza clavada al lado, le robó la lanza. Y desde arriba de un monte lo llamó y le dijo, mira, ¿es tuyo? Viste que no te quiero hacer nada. El otro otra vez, oh, sí, perdóname. Pero no funcionaba. Ya había perdido la gracia de Dios, había perdido la autoridad espiritual, había perdido la bendición. Estaba sujeto únicamente a su propia mente, a su propia carnalidad, a su propia estupidez. Y Dios quiere que nosotros podamos sujetarnos aún a lo que no nos gusta si está sobre autoridad, en autoridad sobre nosotros. Y no tocar jamás al ungido de Dios. Es pecado. Y sabe que esto hasta me asusta. Porque no estoy seguro que a lo largo de mi vida no haya criticado mal a alguien que estaba en autoridad sobre mí. Me pongo a hacer memoria y casi le diría que sí. Y me asusta. Y aún cuando uno puede criticar en la intimidad de la casa, porque yo no voy a hablar del pastor Daniel a nadie mal, pero a lo mejor en casa con mi esposa. Y sabe que Aarón y María, los dos en la intimidad, murmuraron contra Moisés y los dejaron, María quedó leprosa. Mire qué chiste. Así que nosotros tenemos que sujetarnos a la obediencia y respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y si en algún momento nos equivocamos, pidamos perdón y sigamos adelante. Dios quiere que funcionemos en autoridad. Quien conoció la autoridad procurará hallar la autoridad en donde quiera que vaya. A la iglesia que usted vaya, vea quién es la autoridad y póngase abajo. A menos que estén cometiendo una herejía, si hay formas, si hay diferentes costumbres, póngase bajo de autoridad.
El que reconoció la autoridad fue quebrantado. Otra cosa que no nos gusta, pero el quebrantamiento es necesario porque nuestra carne es irredenta, hay que quebrantar la carne. Cuando somos quebrantados, podemos ser mansos, podemos ser tiernos, y Dios puede poner una autoridad especial sobre nosotros, que si no somos quebrantados, Dios no la puede poner porque nos hace mal, nos hace daño. El que conoció la autoridad no estará interesado en ser autoridad. No estará buscando, acá mando yo. Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar aunque no lo busque. El que está en autoridad y conoció la autoridad, reconocerá y aborrecerá todo acto de anarquía. Así que usted también tenga discernimiento. Si ve que algo se está moviendo en anarquía, en desorden, no es de Dios, no es parte de la autoridad que Dios quiere. Abramos bien los ojos. El que conoce la autoridad no murmurará contra la autoridad, la respetará a rajatabla, quizá orará y confiará en que será Dios el que corrija, el que arregle, el que quite, el que ponga, es Dios. La iglesia no es de ningún ser humano, es de Dios. Y el que está en autoridad se pondrá siempre en las manos de Dios. Así que, hermanos, confiemos, sujetémonos. A lo mejor no es lo que más le guste a nuestra carne, pero es lo que más le gusta a Dios. Y es lo que ha puesto en nuestro espíritu, que podamos estar sujetos los unos a los otros y a todas las autoridades que Dios nos ha puesto a lo largo de la vida. Va a ser de enorme bendición y es la manera de no frenar las bendiciones de Dios sobre nosotros. ¿Queremos bendiciones? Sujetémonos y las bendiciones van a venir solitas. Amén. Dios los bendiga.